quien está en alerta Amber, y de repente nos mandan decir, se perdió fulanita. Yo lo primero que hago, ya pusieron pesquisa, y a veces te das cuenta que la chava que andan buscando niños de San Luis, por ejemplo, y entonces, y ya se genera un pánico. Ser muy responsable con la información, dudar de aquello que hasta que tengamos la certeza. O te pongo otro ejemplo. Puede ser que, porque no nada más los hombres son tremendos, también las mujeres nos pasamos. Puede ser que una chava diga que se haya peleado con Juanito, por ejemplo, digo nombres falsos, no quiero, y resulta que, y dice, Juanito me pegó y no sé qué, y resulta que no es cierto. Y ya en la calle dicen, ay, el Juanito es un golpeador. Es decir, debemos ser bien responsables con lo que difundamos. Entonces sí creo que son buenas herramientas para la comunicación, pero en un marco de respeto y veracidad. Eso nos ayudaría a crecer como... Hay que recordar que hay países donde las redes sociales son un medio de comunicación, ya México lo es, donde se comunican con sus gobernantes a través. Oiga, en tal lugar hay un bache, por ejemplo, y o seguridad pública, en tal lugar chocó tal persona. ¿Sí me explico? Entonces sí considero que hay posibilidades de poder de poder utilizar responsablemente, pero eso al final del día va a depender de cada uno. Yo cuando oigo críticas a lo que se hace digo, está bien, pero bueno, ¿tú qué vas a hacer para ayudarnos a mejorar? Creo que debe ser un tema de corresponsabilidad. Yo, por ejemplo, conozco mujeres muy comprometidas en su chamba, si no preguntan, y de verdad que luego no falta quien diga que ya hizo mal algo, y ya todos dicen, mira, hizo todo esto mal, cuando no saben en realidad. Y todo a partir de una mala noticia, una mala percepción, y es ahí donde las redes sociales deben ser usadas cuidadosamente. Se vale señalar, por ejemplo, si yo me parara en un lugar para personas con discapacidad y me exhiben, claro que es bueno, porque eso habla de que dicen, mira ella muy diputada, no digo que sea el caso, pero ese tipo de cosas sí sirve para la denuncia, siempre y cuando sean verídicas. Y como sabemos, pues la política en México está creciendo, está apenas muy nueva, está apenas floreciendo. Y usted ha propuesto, ha hecho alguna iniciativa en contra de la corrupción, algo. Yo estuve en la construcción de la ley anticorrupción en San Luis, pero no es una iniciativa de tu servidor, sino fue de todos. O sea, la propone el Ejecutivo y nosotros la apoyamos, o sea, al final con algunas modificaciones, y me tocó también elegir fiscal anticorrupción. Es decir, sí creo que hoy por hoy tenemos que apostarle a la anticorrupción, pero también es cierto que hay que destacar otra cosa. La corrupción es en dos vías. Está bien que se señale al funcionario público porque al final es su obligación responder y velar por el buen uso del servicio, del recurso público. Pero ¿qué pasa? Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando alguien se pasa una señal de tránsito y llega el policía y te va a dar la multa, lo idóneo es decirle, sí señor, deme la multa, si me va a quitar la placa, pero muchas personas que hacen, ay, oficial, no me quite, es decir, y ahí hay un acto de corrupción. Yo estoy estudiando actualmente Derecho en la Universidad Tangamanga, y luego la discusión versa mucho. Cuando yo llegué, el primer ataque, es diputada, y me hace nada, y no sé qué, yo los escuchaba, y les hablaba mucho de cómo hay actos de corrupción que no nos damos cuenta. Cuando llegó el primer examen que íbamos a hacer, las chicas, 3 chicas que mucho me señalaban así de, pues es diputada, y yo les platico que a veces estoy haciendo mi tarea a las 4 de la mañana, o sea, porque aparte soy mamá, soy abuela, tengo que trabajar, y aparte estoy estudiando, entonces una de ellas voltea y me dice, ¿cuál es no sé qué pregunta? Y me le quedo viendo y no le contesté. Después me dijo, qué mala onda. Le dije, ese es un acto de corrupción. O sea, así como señalamos todo, hay que asumir. Le dije, ¿por qué? Porque al final del día quien se hace tonta eres tú. Le digo, y además no se vale porque fíjate, yo viajé tantas horas y no sé qué. Ya ves que para la cita fue complicado porque y no se vale. Y yo creo que entre chavos puedes decir, híjole, es bien fácil. Pero de verdad que el día que empecemos a cambiar esos pequeños, o no muy lejos, ¿qué dices? Nadie me está viendo, me voy a pasar el alto. Es decir, desde esa pequeña construcción de ciudadanía es donde podemos generar. A mí me gusta hablar de entornos de paz,
O por ejemplo, si le pagas a una cajera y de repente te da más feria y dices, ay, qué chido, ya me voy, no sabes que a ella le va a ir mal porque le van a cobrar ese dinero y tú ya dices, bien feliz me ahorré. O sea, todas esas situaciones tenemos que empezar por generar una cultura de ciudadanía, de responsabilidad, porque al final del día tú, Pedro, tú, Luis, pueden llegar a ser servidores públicos y se va a transmitir lo que han vivido, lo que les han enseñado en su desempeño en la función pública. Y además, déjame decirte, hoy en día hay tantos candados en los temas de transparencia y todo esto, que por ejemplo, en donde trabaja tu mamá, ella no puede hacer una obra si no la concursa. Y esto de que habla que tiene que estar todo transparentado, y a veces te aseguro que hay amigos de ella que le dicen, no seas así, pásame una obra. No, no puedo. O sea, porque, y esto, mira, fíjate, ese tema, por ejemplo, hay quienes critican mucho y luego son, échame la mano, a ver si me metes, si dices, a ver, espérame, por un lado criticas, pero por otro lado quieres que te metan no por tu desempeño académico o experiencia, sino porque tienes un amigo en la función pública. Entonces, sí creo que es un tema que va en 2 días, pero sí está cambiando. Yo sí creo que está cambiando. Una manera que usted crea que es muy efectiva para erradicar esto. Que no haya impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada acto de corrupción haya un castigo. Y esto desde la escuela, En todos lados, yo creo que, o sanción, mira, por ejemplo, con los más pequeños, los niños no los puedes hacer, pero si hay, yo te doy un ejemplo, hay niños que seguramente no hacen su tarea y las mamás les ayudan, por ejemplo. No tiene nada de malo que le ayude la mamá, pero la idea es que la haga el niño, o sea, que, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos educar en la corresponsabilidad. Mira, yo cuando fui funcionaria, a mí me indignaba mucho que, por ejemplo, si yo pasaba y tiraba el bote de basura, pues ¿qué haces tú? Lo recoges, ¿no? Pero que y yo me acuerdo que esa persona me dije, fulanito, hay que recoger. Dice, no, yo no soy mozo. Espérame, o sea, creo que es una forma de construir ciudad. O por ejemplo, San Luis Potosí tiene cosas buenas que luego no las vemos. El que se damos el paso a un peatón, luego no sé si les ha pasado a sus papás o mamás, luego van a otro lado y te quedas parada y te pitan, ay, espérate, aquí no hay paso uno y uno, ¿verdad? Pero por ejemplo, eso es una cultura cívica que quieras que no genere entornos de paz, porque ya sabes que es uno y uno, y entonces dejas, ¿qué pasa cuando se pasa el otro? No, o sea, nos enojamos, pero creo que todos los estados tienen su plus. San Luis Potosí, por ejemplo, tiene un gran arraigo familiar que tenemos que seguir fomentando, pero sí es importante que desde todos los lados se construyan. Yo les voy a platicar, por ejemplo, tuve una experiencia en 2011, fui a Costa Rica, un viaje académico, y ahí no hay ejército. No hay ejército porque es un país y se pueden meter a estudiarlo que no es belicoso y no es fortuito que tenga la Universidad de La Paz. Tiene una Universidad de La Paz y ellos hablan mucho de que generas entornos de paz desde ceder el paso al peatón, desde saludar y decir gracias, buenos días, por favor. Es decir, con aquellos pequeños detalles son los que al final del día construyen la ciudadanía y construyen mejores entornos. Es decir, o llegas a yo he visto luego cómo hay gente que maltrata a los meseros, o sea,